Nada, buenas tardes a todos. Soy José Nicolás, soy el director de Grove Rodar, sabéis, distribuidores de Wellness, de los productos de estomía de Wellness en España. Y bueno, como dado que somos organizadores, me parece pues de educación mínima agradecer a todos vuestra asistencia, que estéis aquí y espero que sea de vuestro interés el webinar. Hicimos ya un webinar nosotros hace ya un tiempo que hablaba de temas de deporte y ostomía. Fue un éxito, gustó y nos parece que es buena idea seguir haciendo cosas. Nuestra filosofía es hacer, sobre todo intentar ser, sabéis que somos el laboratorio más pequeño con diferencia, pero sí que nos gusta intentar hacer las cosas bien, traer calidad, traer innovación, dar servicio, y un servicio puede ser ayudar en la formación. El webinar anterior, como os decía, creo que quedó bien y pues queríamos seguir en esta línea. Entonces, cuando sea el momento, cuando ha sido el momento de definir a ver qué podíamos hacer, pues tenemos datos que nos indican que en España el consumo de dispositivos de ostomía de 2 piezas es el doble de una pieza. Esos son los datos que tenemos, el doble. Entonces, bueno, es un tema interesante. Preguntamos a Wellan, y Wellan, si me pasa la siguiente transparencia, Nuria, si puedes pasar la siguiente. Ellos tienen contacto, pues tienen datos de 20 países, 12 países predominan los sistemas de una pieza y en 8 países es al revés. Si vemos el siguiente, hay un poco las proporciones. Será difícil de ver, yo aquí veo la pantalla muy pequeñito, pero bueno, hay países como Holanda, que son 2 piezas, Italia es 2 piezas, otros son una pieza, hay una gran variedad. Entonces, bueno, nosotros obviamente no somos quienes para decir por qué pasan las cosas. Y entonces la idea que creo que corresponde es preguntar a aquellos que saben o a aquellos que os dedicáis a cuidar de las ostomías, qué criterios hay y qué se sigue para decidir utilizar productos de una pieza o 2 piezas, si se puede cambiar, etcétera. Y esa es la idea del webinar. Que los que sabéis, las que sabéis de esto, nos digáis, nos compartamos todos estos criterios, compartáis todos vosotros. Yo no tengo más que decir, agradecer a los que estáis escuchando y sobre todo, agradecer a las 5 personas, a María Jesús y a las cuatro ponentes, a las 5 personas que vais a participar. Yo no tengo nada más que decir, tampoco sé qué vais a decir, no, una de nuestras de trabajar es no meternos donde no corresponde. No sé qué vais a decir, pero estoy seguro que va a ser muy interesante y os deseo que vaya todo muy bien. Gracias por la asistencia y por la colaboración. Yo creo que ya. Bueno, perdonar las cosas del directo, esto siempre nos suele pasar. Agradeceros vuestra asistencia a esta webinar. Creo que es un tema muy interesante que puede suscitar distintos puntos de vista y quizá un cambio en nuestra manera de pensar o de actuar en el día a día. Agradecer, por supuesto, a Igrove este encuentro entre profesionales que permite compartir experiencias, conocimientos en el ámbito de las ostomías. Me acompañan 4 grandes compañeras y profesionales: María de la Antonia, enfermera estomaterapeuta del Hospital de la Paz en Madrid, que se va a unir en diferido. Alejandra López es enfermera estomaterapeuta del Hospital Clínico de Valencia. Rosa Costa, enfermera estomaterapeuta del Hospital Clínico de Barcelona, y Mercedes Coca López, enfermera estomaterapeuta del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación y estoy segura que los casos y las experiencias que vais a contar nos van a ayudar en el día a día de estos casos tan complicados que a veces tenemos en las consultas. Vamos a empezar hablando de los distintos dispositivos de ostomía que disponemos en el mercado. Sonia, si puedes pasarme, gracias. Bueno, como sabéis, la elección de los dispositivos de ostomía va a depender de distintos factores, como son pues, las características del estoma, la ubicación del mismo, la destreza manual y visual que tenga la persona ostomizada, sus preferencias, porque no es una decisión del estomaterapeuta el dispositivo que vaya a llevar el paciente, es también una elección que tiene que tomar él. También vamos a tener en cuenta su actividad física, su forma de vestir, etcétera, etcétera. Entonces,
hay que recordar que es fundamental que la elección del dispositivo tratamos de evitar complicaciones como son las fugas, las irritaciones de la piel periestomal, que van a influir negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, como sabemos, los dispositivos de ostomía pueden ser de una pieza o de dos piezas. En los dispositivos de una pieza, el sistema, lo que es la bolsa y la lámina o disco, son una unidad y hay que cambiar todo el dispositivo cuando se quiere retirar la bolsa. Mientras que en los dispositivos de dos piezas, por un lado está el disco, que es el que está unido, digamos, a la piel, y por otro la bolsa. ¿Qué nos permite? Bueno, pues cambiar la bolsa sin necesidad de retirar la lámina en cada cambio. En ambos dispositivos es importante saber que la calidad del adhesivo es similar y por tanto la protección de la piel periostomal está garantizada. Hay varios mitos que todos sabemos sobre el uso de los dispositivos de una pieza, pues que producen más irritaciones de la piel periostomal porque hay que cambiarlos continuamente, que no se pueden utilizar en estomas que estén ubicados en pliegues o en dispositivos, o sea, en estomas planos, que tienen más riesgo de fugas, pero no existe ninguna evidencia que demuestre estas afirmaciones. En lo relativo a la irritación de la piel periostomal o de los pacientes que tienen una piel sensible, los dispositivos de una pieza actuales están fabricados con materiales de alta calidad que van a proteger la piel, como son los hidrocoloides, pectinas, miel de manuka, etcétera. Entonces, las ventajas más importantes que ya hablarán también mis compañeras, que resaltan tanto los pacientes como los profesionales en el uso de los dispositivos de una pieza, son la alta flexibilidad, que va a permitir mayor libertad de movimiento, que son muy fáciles de colocar y de retirar, y además que son mucho más discretos, sobre todo cuando llevan la ropa más ajustada. Y además a los pacientes les ofrece más seguridad. También muchas veces indicamos el uso de dispositivos de una pieza cuando el paciente va a realizar actividad física o cuando va a mantener relaciones sexuales, ya que son más discretos y flexibles. Como os he dicho, no hay evidencia científica que indique que el uso de los dispositivos de una pieza sean menos eficaces. Voy a dar paso a Alejandra, que nos va a contar qué evidencia científica o qué bibliografía hemos encontrado sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues soy Alejandra, enfermera del Hospital Clínico de Valencia, y yo voy a hablar un poco de la bibliografía que he podido encontrar publicada en distintas revistas. Entonces, he encontrado solamente 4 referencias bibliográficas exentas de industria. Es decir, que hay un montón de bibliografía, un montón de artículos publicados con soporte por parte de laboratorios detrás, pero solamente he podido encontrar 4 artículos que hablan de tipos de dispositivos, beneficios y desventajas de los mismos y punto de vista de los pacientes en referencia a estos, sin, bueno, limpios de industria. Podéis ver aquí en el primero en esta diapositiva, en la British Journal of Nursing, un artículo que habla del impacto psicológico de las bolsas de colostomía en cuanto al cambio y al aseo del estoma. Y también podéis ver la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, la RNAO. Y en la diapositiva siguiente, si la pasamos, se pueden ver otras 2 entradas bibliográficas, ambas también en la misma revista British Journal of Nursing, que habla de dispositivos abiertos para las ileostomías, y el artículo de abajo que habla de cuidado del estoma, encontrar el dispositivo más adecuado. Entonces yo he hecho, si me permitís la licencia, una especie de revisión sistemática de estas 4 entradas que he podido ver, puesto que en algunas de ellas hay entrevistas semiestructuradas a pacientes, incluso entrevistas no estructuradas, no guiadas, para preguntarles, en las que se les ha preguntado qué tipos de dispositivos se encuentran que son más cómodos, más favorables, qué ventajas o qué desventajas se encuentran en cada uno de ellos. Y en otros artículos también, de estos 4, he visto que hay encuestas realizadas a pacientes. Así que he hecho, si me permitís esa licencia que os digo, una especie de revisión sistemática de la cual he sacado unas conclusiones desde el punto de vista de los pacientes. La definición de sistemas de una pieza y la definición de sistemas de dos piezas, y las ventajas y desventajas que encuentran ellos. La definición según ellos y ventajas y desventajas según ellos.
Los sistemas de una pieza los definen como unas bolsas en las que está unida la lámina la propia bolsa, que es toda una unión la que forma el dispositivo, que se adhiere todo directamente en la piel alrededor del estoma, que está compuesto por materiales hidrocoloides. Entienden que es un sistema que es compacto y discreto, que lo hace ideal para personas con un estilo de vida activo. Encuentran que es fácil de colocar y que es fácil de cambiar y creen que esto es conveniente. Otra ventaja es que entienden que como abulta menos, ocupa menos, pues es un poquito más discreto debajo de la ropa y que en abdómenes que tienen alguna forma, pues debido a una hernia, un abdomen globuloso porque tenga un panículo adiposo grueso o cicatrices previas o algún tipo de pliegue umbilical o pliegue por la propia grasa, pues entienden que el dispositivo se puede adecuar muy bien a esa forma del abdomen. Dicen que estos dispositivos los suelen cambiar una o dos veces al día, saben que hay de todo tipo, que hay de tamaños más pequeños, más grandes, opacas, transparentes, recortables, precortadas, etcétera, y lo definen en general como bolsas más discretas. En cuanto a ventajas y desventajas, en esos artículos he podido ver que como ventajas, los dispositivos de una pieza los definen como aquellos convenientes para personas que tienen una vida muy activa y que por lo tanto sudan más y creen que uno de una pieza lo pueden cambiar más a menudo y que hay menos peligro de que se despegue que un dispositivo de dos piezas. También a estas bolsas las definen como bolsas que tienen un perfil más bajo, es decir, que son menos visibles debajo de la ropa, sobre todo para aquellas personas que quieren llevar una ropa un poquito más ajustada. Eh, Entienden también que no hay posibilidad de que se separe el disco de la bolsa, con lo cual, al ser toda una unión, porque es solo de una pieza, no hay peligro de que se pueda desprender la bolsa de la lámina y pueda haber algún tipo de fuga por esa zona. Y también dicen que son menos costosos al sistema sanitario, que cuestan menos dinero los de una pieza que los de dos piezas. Como desventajas, los dispositivos de una pieza dicen que cambiarlos en un lugar público resulta un poquito más complicado que cambiar los dispositivos de dos piezas. Dicen que los de una es un poquito más complicado porque tienen que cambiar cada vez, obviamente, la lámina porque está unida a la bolsa y hay que recortarla a la medida del estómago, que cuesta un poquito más. Y también creen que podría causar sensibilidad o irritación a la piel de alrededor al necesitar un despegue más frecuente que en el caso de los dispositivos de dos piezas. ¿Cómo definen las bolsas de dos piezas? Las definen como aquellas en las que está separada la lámina de la bolsa, con un sistema de acoplamiento normalmente seguro, ya sea clic o de autoadhesividad. Dicen que las bolsas se cambian independientemente de la lámina, que la lámina se puede mantener 2 o 3 días y la bolsa se la cambian normalmente a diario. Saben que hay de todo tipo también, que hay planas, convexas, abiertas y cerradas, transparentes, opacas, etcétera. Y en cuanto a ventajas y desventajas, los pacientes entienden que la ventaja de los dispositivos de dos piezas es que la lámina protege la piel porque se cambia menos a menudo y que se puede cambiar el tamaño de la bolsa que está unida a esa lámina, a un tamaño más pequeño, más grande, mediano o a una bolsa transparente, opaca o con ventana. Y también como ventaja entienden que los cambios son algo más rápidos porque al estar la lámina adherida no hay nada que recortar, simplemente hay que desclampar o desunir esa bolsa con la lámina, asear un poco con una toallita húmeda y después unir otra bolsa a esa lámina que ya tienen adherida al abdomen. Las desventajas en cuanto a dispositivos de dos piezas dicen que, sobre todo, que es más voluminoso, que es menos discreto, que se nota a través de la ropa, que existe el peligro de que se separe la bolsa de la lámina y pueda haber fugas por esa zona y que suelen tener un precio bastante más elevado las bolsas de dos piezas con respecto a las bolsas de una pieza. Y que las personas que hacen ejercicio, debido al sudor, es más difícil que aguante esa lámina adherida al abdomen durante más tiempo, siendo que los dispositivos de una pieza se podrían cambiar cada vez. ¿Qué entienden que es importante? Entienden ellos, según las encuestas y las entrevistas, que lo importante es la sencillez en el cambio y la discreción del dispositivo, dos características que cumplen los dispositivos de una pieza. Creen que la elección de dispositivo debe ser conjunta junto con ellos, o sea, el profesional, la terapeuta y el paciente de manera conjunta deben elegir qué tipo de dispositivo o tipos de dispositivos, porque se podrían recetar más de uno,
deberían ser de elección. Y también creen que se debería desarrollar siempre, sin parar, y mejorar las tecnologías, los diseños, los materiales de creación. En este caso, por ejemplo, hablamos de bolsas que tienen piel de manuka. Entre esas aleaciones de resinas tienen productos que desinflaman, que calman y protegen la piel. Y entienden que el profesional debe fijarse en la aplicación y retirada del dispositivo según las características o las condiciones de los pacientes. Es decir, si tienen problemas a nivel psicomotriz, problemas de visión limitante, problemas de tipo cognitivo, si tienen red social, si tienen personas que les puedan ayudar a manejarse con el aseo de su estómago, tienen que hacerlo ellos solos, etcétera. Necesitan dispositivos flexibles y quieren dispositivos que se adapten. Y en general, entre los 4 artículos, la conclusión final que podría decir es que entienden que los dispositivos deberían ser muy fáciles a la hora de cambiar, cuanto menos pasos a la hora de realizar el aseo del estómago mejor, que se adapte bien a la forma del abdomen, que cuide y proteja la piel y que en casos de pacientes con actividad física elevada o en temporada sobre todo de calor, en los que se puede sudar un poquito más, también creen que el dispositivo debería de tenerse en cuenta la elección del dispositivo conforme a eso que acabo de decir. Así que vamos a ver qué opina ahora la inteligencia artificial, que creo que será un vídeo de María Antonia. ¿No es así, Chus? Y perdonad. Sí, vamos a dar paso a un vídeo de María de la Antonia que nos va a hablar de lo que ha encontrado en la inteligencia artificial. Un estoma ideal sería el que está en su posición adecuada, que protruye de manera suficiente para evitar fugas, que está en una zona lisa, en un abdomen que no cambia mucho su forma con el movimiento. Un paciente con un estoma ideal sería perfecto para recomendar dispositivos de una pieza, pero todos sabemos que esto no es lo habitual. Normalmente en consulta tenemos que enfrentarnos a estomas no tan ideales. Una de las situaciones que vemos con frecuencia son las eventraciones parastomales. Por mi experiencia, el dispositivo de una pieza suele ajustarse a la perfección, por su gran adaptabilidad, flexibilidad, y suele aguantar bien los cambios en la anatomía que se producen en las distintas posturas que adopta el paciente. Aquí podemos ver cómo se adapta perfectamente a la curva que hace la ventración para Bien, damos paso a Rosa para que nos hable de estos casos clínicos que va a presentar. Buenas. A ver, para empezar voy a explicar un par de casos. Tenemos que reconocer que estos no son nuestros, nos los ha dejado Paz, una compañera y amiga. Entonces, desde aquí le damos las gracias porque es verdad que queríamos algún caso que no fuera, pues como decíamos, lo típico, ¿no? Una hernia, un prolapso. Y bueno, queríamos poner alguna cosita más, ¿vale? Entonces os presento un varón de 59 años, intervenido por oclusión intestinal, por una tumoración estenosante en colon transverso medio, con implante en pelvis sobre sigma que infiltra en profundidad. Dado el grado de afectación, se decide realizar derivación de área de ilion retraída y colostomía en asa transversa. Estaba con tratamiento de quimioterapia, entonces acudió a urgencias el 11 del 4 del 24 por cuadro de 90 minutos de evolución de salida de líquido amarillento no maloliente a través de la sutura, con dehiscencia de intervención quirúrgica previa. Se diagnostica entonces de fístula enterocutánea, se ingresa para control y tratamiento y se da de alta 10 días después a cargo de hospitalización a domicilio. El 8 de mayo acude por reabertura de la fístula tras el cierre espontáneo en su domicilio. El 21 del 5 acude a consultas de cirugía con nuevo orificio fistuloso con abundante salida de contenido. Es en este momento que se acopla la bolsa de ileostomía de una pieza para evitar la dermatitis que podéis observar en la primera diapositiva, ¿vale? Que es muy efectiva y que va disminuyendo a medida que pasan los días.
Sí que es verdad que en la última diapo no se puede, en la última foto de la diapo no se observa muy bien, pero sí que se ve un poquito ya que esta irritación tan extrema ha mejorado. ¿Vale? Esto era un poco para explicar que realmente, aunque nos parezca que al ser líquido la supuración no va, lo que hablábamos antes, ¿no? La bolsa de una pieza no va a ser capaz de mantenerse en posición. Con esto demostramos que la verdad que sí, y que da buen resultado. En el siguiente caso es atrás, o sea, siguiente caso es el de 53, exacto. Paciente de 53 que acude tras el diagnóstico a raíz de un cuadro autolimitado tras melenas de un GIST en forma de 2 focos. Se evidencian 2 masas submucosas subjetivas de GIST, entonces localizadas en fundus gástrico y primera segunda porción duodenal. Se le coloca una sonda Petzer de muñón duodenal a flanco derecho con salida caudal al drenaje de la colección en el lecho quirúrgico no productiva. Además presenta colección intraabdominal con drenaje intraabdominal correctamente posicionado, tutorizando la colección. Debido a la salida de la secreción del contenido pancreático, se produce la dermatitis en piel, peridrenaje, que es esta que veis, porque ya me habían cambiado la diapo en la anterior, ¿vale? Que en estos momentos está en proceso de resolución, nos comenta nuestra compañera, ¿vale? Está lavándose con jabón de árbol de té y camomilla, que dejan en fomentos y retiran después con unas gasas mojadas. Están aplicando una película polimérica, el Stratamed, que todas conocemos, y se acopla en sonda de drenaje el dispositivo de ileostomía de una pieza para poderse drenar, ¿vale? Con pasta hidrocoloide en el surco que hace la herida quirúrgica y el anillo moldeable. ¿Vale? Y aquí también, bueno, pues eso, lo que hemos comentado antes, que se observa que la piel ha mejorado. Entonces, por mi parte, agradecer a Paz y realmente comentar, que ya lo diremos más tarde luego, el darles una oportunidad a este tipo de dispositivos en nuestro día a día. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Doy paso a Mercedes con el siguiente caso. Buenas tardes. Yo soy Mercedes y os venía a comentar un caso en el que hemos utilizado una bolsa de una pieza. Y no solamente que hemos utilizado una bolsa de una pieza, sino que hemos pasado del uso de 2 piezas a una pieza. Para que veáis en qué caso, por ejemplo, en este, hemos decidido tomar esta decisión. Si podéis pasar a la diapositiva, Nuria. Se trata de una paciente que tiene una fístula perianal y rectovaginal que obliga a los cirujanos a realizar una colostomía sigmoidea lateral. Cuando se realiza la colostomía sigmoidea lateral, aun habiendo hecho la colostomía, sigue con débito por la fístula perianal y rectovaginal que le está provocando a la paciente infecciones vaginales, urinarias y además una dermatitis gravísima perineal. Entonces, en este momento decidimos de colocar un sistema de 2 piezas convexo para intentar hacer prolapsar la colostomía y que así fuese excluyente y no siguiese el paso de contenido fecal hacia la fístula. Pues estaba usando un dispositivo de 2 piezas y lo conseguimos. La hicimos prolapsar un poquito y eso fue suficiente para que se mejorara toda la dermatitis por perineal y todas las infecciones vaginales que estaba teniendo, pues porque habíamos conseguido que las heces salieran efectivamente por el asa aferente bien. Pero ¿qué pasa? Que se trata de una colostomía sigmoidea, que ya de por sí las colostomías sigmoideas en asa tienen muchas probabilidades de prolapsar, más que nosotros se lo favorecimos, y entonces la señora hizo un prolapso, que es esta diapositiva que veis aquí. En el momento del prolapso eliminamos de la ecuación el dispositivo de 2 piezas, ya no solamente la convexidad, sino directamente el de 2 piezas, porque este dispositivo de una pieza era mucho más flexible, más agradable y menos dañino para la mucosa de la ostomía. Además, con el hecho de que tiene la ventana de visualización,
pues nos facilitaba el hecho de estar controlando el aspecto de la mucosa. Y además la gran adaptabilidad a la forma del abdomen de la paciente. En la siguiente diapositiva, bueno, pues la paciente obviamente se operó de este prolaso, se le hizo una reparación quirúrgica del prolaso y quedó su ostomía de esta manera. En este momento se terminalizaron los dos cabos de la ostomía para conseguir que efectivamente fuese excluyente, pero en este momento la paciente que ya había usado el dispositivo de una pieza me pidió encarecidamente de continuar a usarlo, porque este dispositivo de una pieza le resultaba súper cómodo y súper fácil. Ella ya había dejado de depender de sus hijas a la hora del manejo de su ostomía, y esto era una cosa que ella no quería perder. Entonces, en este momento, ha venido ya, la semana pasada vino a la revisión, porque ahí está todavía con los puntos parastomales, ya la semana pasada vino a su primera revisión y perfectamente sin problemas de fuga, ella perfectamente adaptada a su manejo y bueno, pues continuamos con el uso del dispositivo de una pieza por parte de esta señora. Y ahora daré paso a la siguiente diapositiva, que nos va a contar en un vídeo María las ventajas del dispositivo de una pieza. Cristina es una gran deportista y tanto para su día a día como en los momentos más exigentes, elige bolsas de una pieza, ya que le dan mucha seguridad y gran libertad de movimientos. Aquí podemos ver cómo se prepara para una competición de gimnasia artística. Bueno, creo que nos ha quedado claro que desde luego el dispositivo de una pieza no se nota nada ni con la malla que lleva nuestra gimnasta. Bueno, daros las gracias a todas por vuestras ponencias. Creo que ha sido interesante. Los asistentes, por favor, si tenéis preguntas, os podéis ir poniendo en el chat que iremos respondiendo. Sí que hay una pregunta para Alejandra de Inmaculada. Te pregunta Alejandra si en la búsqueda bibliográfica se define en qué momento el paciente empieza a utilizar la bolsa de una pieza. Como tal, no lo dice. Ya digo que aquí lo que hay son encuestas y revistas, o sea, encuestas estructuradas, o sea, entrevistas estructuradas y semiestructuradas y encuestas a pacientes. No dicen en qué momento se puede utilizar dispositivo de una pieza o dos piezas o qué opinan los pacientes con respecto a eso. Yo lo que puedo aportar es que en nuestro hospital, que está compuesto por mi compañera Margarita Fernández y yo, ambas normalmente, si ante un estoma sano con una unión mucocutánea bien hecha, sin ningún tipo de distensia de sutura y sin ningún problema en principio de la mucosa del estómago a nivel parastomal, colocamos dispositivos de una pieza para vigilar esa sutura mucocutánea desde el principio. Igual que las curas planas se hacen a diario también, pues un estoma recién confeccionado entendemos que no está de más a diario mirarlo. No hay bibliografía de ningún tipo, no hay literatura en general de ningún tipo que hable de que haya mayor peligro de eudescencia de esa sutura de la unión mucocutánea por despegar el dispositivo cada día en lugar de mantener la lámina adherida al cuerpo 2 o 3 días. Además, sabemos que disponemos de productos accesorios tales como sprays o toallitas que ayudan a despegar el dispositivo sin ningún problema. En nuestro hospital lo hacemos así, pero no hay literatura que hable de eso. Muchas gracias, Alejandra. A ver, yo sí que es verdad que hay distintas opiniones, distintos puntos de vista. Yo, mi experiencia es que, por ejemplo, en mi hospital se utiliza, sí que ponen cuando sale del quirófano
el dispositivo de una pieza, pero en cuanto llega a la UCI se lo cambian por un dispositivo de 2 piezas. Luego ya cuando nosotros le vemos en la consulta, normalmente es pues a los 2 días, ya vamos eligiendo con el paciente qué dispositivo ponerle. Es cierto que muchas veces las propias compañeras nos comentan, es que si le pones un dispositivo de una pieza, al final se dañan los puntos, como ellas dicen, ¿no? O sea, ves que tiras mucho de los puntos de esa unión mucocutánea. Yo no sé vuestra experiencia, Rosa, Mercedes, en vuestro hospital, si utilizáis al principio dispositivos de una o de 2 piezas o cómo lo hacéis. Pues mira, contesto yo primero, Rosa, si te parece bien. En mi caso, pasa como en el hospital, en tu hospital, como dices, Chus, los pacientes llegan del quirófano con un dispositivo de una pieza. Generalmente en hospitalización y por facilitar el trabajo a las compañeras, lo que es la carga de cuidado, tendemos a poner un dispositivo de 2 piezas. Tengo que decir que las enfermeras de hospitalización, en mi caso, lo prefieren, lo prefieren. Pero es verdad que también un poco depende de como dice Alejandra, bueno, de cómo es la ostomía y también de qué tipo de paciente. Por ejemplo, yo confieso que los pacientes que los veo que se van a manejar rápido, no me importa ponerles un dispositivo de una pieza, siempre que lo permita la ostomía. Pues porque, bueno, pues porque veo que para ellos, como comodidad y como facilidad, yo creo que el dispositivo de una pieza es mucho más sencillo. Pero es verdad que cuando hay pacientes que van a necesitar de cuidado, de apoyo, la tendencia más para facilitar el trabajo a los cuidadores y a las compañeras en hospitalización es la tendencia al dispositivo de 2 piezas, pero solamente por eso, no por otro motivo. Y después, estos dispositivos de 2 piezas, hasta que no le retiro los puntos ya a nivel ambulatorio, entonces ahí sí que nos planteamos siempre el cambio de una pieza. Yo siempre planteo el cambio de una pieza porque, vuelvo a repetir, que yo creo que el dispositivo de una pieza es mucho más sencillo de utilizar y mucho más cómodo. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad? Que después no funciona, siempre hay alternativas, pero sí. Sí, en el primer cambio ya después de la hospitalización intento proponer siempre una pieza. No sé, Rosa, Bueno, pues ¿qué opinas tú? me has quitado las palabras de la boca, Mercedes. Si lo sé, no te dejo contestar antes. A ver, en mi hospital pasa un poco como en el vuestro, ¿eh? Salen con la post-op de una pieza y a las 48 horas, bueno, pues se realiza el cambio y se suele poner esto de 2, 3 piezas. Sí, muchas veces por este miedo que decía Chus, ¿no? Al estirar de los puntos cuando hay el cambio, todo y que es verdad, como dice Alejandra, que ahora tenemos los sprays y es menos dañino y los sacas sin ninguna tirantez y sin problemas, sí que es verdad que aún queda un poco este miedo a crear una discencia porque tú retires, ¿no? Estires el punto sin querer y entonces te crees esta complicación, vamos a decir. Sí que es verdad que nosotros los nuestros, la mayoría salen con 3 piezas y luego una vez ya los ves en consultas, sí que es verdad que tiendo a esperar un poquito más quizás que tú, Mercedes, en plantearles. Sí que les enseño una pieza para que se vayan habituando porque les cae todo así, ¿no? Mucha información de golpe. Entonces sí que espero un poco a tener un ritmo de posicional para que, porque al principio, al menos en mi caso, ¿no? No saben bien cuántas veces van a ir al baño, cuántas veces van a tener que cambiar la bolsa. Aparte de lo que tú decías, ¿no? Que los pacientes que tienen cuidadores, en este caso sobre todo cuando son los hijos que le cambian el disco y no viven con ellos, aquí es más difícil el introducir, yo creo, una pieza. Porque claro, es que yo voy a ver 2 veces a mi padre en semana, le cambio, ¿no? El disco y la bolsa él se la va cambiando o se la maneja con mi madre o mi madre con mi padre. Aquí poner una pieza son más reticentes, son mucho más reticentes. No sé vosotros qué creéis, pero a mí en este punto es verdad que quizá tendríamos que a lo mejor hacer un poquito más de ímpetu, ¿no? Intentar que
que lo probaran, pero aquí a mí se me resisten, ¿eh? Los pacientes aquí se me resisten. Yo creo que has dicho una cosa importante y eso también en la función del cuidador, ¿no? Que claro, muchas veces para el cuidador es mucho más cómodo que la persona ostomizada tenga un dispositivo de 2 piezas en lugar de uno, porque con un dispositivo de una pieza tiene que estar más pendiente a la hora de cambiarle y demás. A lo mejor es una razón por la que se utiliza menos el dispositivo de una pieza que el de dos. Como ha dicho Xavier, en España el uso de dispositivos de 2 piezas es el doble o más que los dispositivos de una pieza. En otros países, como hemos visto lo que nos ha puesto, sin embargo, es todo lo contrario. Entonces, no sé, vosotros qué pensáis que puede influir en que usemos, aparte de todo lo que hemos dicho, si tenéis algún otro factor que pensáis que se use más el dispositivo de 2 piezas que el de uno por otro motivo? No sé, a lo mejor también, bueno, el mito que hablábamos antes, ¿no? De que irrita más la piel periestomal. Bueno, di, Alejandra, habla. Sí, sí. Bueno, no, yo quería decir que sí que es cierto que en el caso a lo mejor de que haya alguna cura que se deba realizar, que se deba utilizar algún producto, por ejemplo, microfibras con plata, que sabéis que los iones necesitan estar unos días para ir, para que se vayan soltando y demás, no es aconsejable levantar un dispositivo, sino que lo aconsejable es dejar una cura a lo mejor 2 o 3 días. O sea, en situaciones muy particulares, o por ejemplo con una simple solución de continuidad, por una pequeña laceración de la piel, por una cuestión mecánica, ¿no? O algo similar, pues a lo mejor queremos que epiterice y entonces no es aconsejable despegar una vez al día o 2 veces al día un dispositivo por mucho eh, o similar que utilicemos. Pero eso son situaciones muy particulares. En general, ante un estoma que no requiere, que no tiene ningún problema, un dispositivo de una pieza se puede utilizar perfectamente. Y yo creo que también es interesante tener la opción de recetar más de un dispositivo, es decir, más de un tipo de dispositivo para distintas circunstancias, porque las personas no hacemos exactamente lo mismo a las mismas horas todos los días. Por una cuestión de estacionalidad, simplemente por el cambio de estaciones, que haga más frío, más calor, que quieras en ese momento hacer deporte, una situación íntima. Es decir, hay distintas circunstancias que pueden hacer que podamos tener más de un dispositivo recetado. Yo, en cambio, os quería comentar respecto a este tema, es que yo creo que a lo largo de estos últimos tiempos y con los avances en la cirugía, en la manera de la cirugía, han aumentado la cantidad, esta es mi percepción en mi realidad, han aumentado la confección de ileostomías de protección, que son ileostomías laterales, de frente a ostomías terminales, a lo mejor tipo colostomías sigmoideas terminales o ileostomías terminales. ¿Qué pasa? Que las laterales, que suelen ser ostomías de un nivel, de un perfil más bajo, me refiero a que son menos protuyentes, a lo mejor a la hora de gestionar la fuga es un poquito más complicado. Y la versatilidad que te ofrece un dispositivo de 2 piezas en este sentido es mayor. Y entonces yo creo que también un poco por ahí pudiera ir los tiros en el caso de mío, en mi realidad. Concuerdo absolutamente con Alejandra en que la posibilidad de poder recetar más de un tipo de dispositivo, eso sería lo ideal para una persona, por lo que estamos hablando. Ni nos vestimos igual para ir al gimnasio que para salir a cenar, ni, en fin, y con las bolsas ocurriría lo mismo. Y sobre todo en esta época que se acerca del verano, es una petición casi universal por parte de los pacientes poder tener más de un dispositivo diferente. En eso estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Mira, en relación a esto que dices, Mercedes, de las ileostomías, es verdad que yo también tengo esta percepción, que han aumentado más y todo, y a veces la reticencia esta que tú dices del dispositivo de una pieza en las ilios laterales, tengo que reconocerte que yo tengo unos cuantos chicos de enfermedad inflamatoria que son bastante jóvenes y entonces muchas veces hemos probado
de una pieza, dispositivos de una pieza, y la verdad que están encantados. Entonces, lo que yo hago muchas veces es, si son de perfil más bajito, les pongo un disco convexo de resina y les pongo la de una pieza, y la verdad que están encantados, ¿eh? Y funciona perfecto. Entonces, en vez de, pues esto, ¿no? Cambiarla 2 veces al día, lo que hacen es cambiarla cada día. Entonces, la verdad que están muy contentos, y de cara a ir al gimnasio, de cara a, bueno, pues tener relaciones y todo, la verdad que ellos refieren que están encantados. ¿Sabes? Entonces, a veces Yo es estoy más de acuerdo. quizá nuestro miedo ¿sabes? Que el suyo. Yo estoy de acuerdo contigo, Rosa, y muchas veces es el miedo de decir, uff, es que es un estoma plano, hay que poner un dispositivo convexo, sí o sí. Yo he probado también en ileostomías planas, que como decís vosotras, han aumentado, no sé qué ha pasado, pero sí que es verdad que ha aumentado. Hemos probado en la consulta porque el paciente te lo reclama, ¿no? Es que tengo que ir al gimnasio. Bueno, vamos a probar si no hay fugas. Quizá el miedo era más nuestro que el del paciente. Y hemos probado con estomas planos, dispositivos de una pieza, se adhieren fenomenal y no hemos tenido ningún tipo de fugas. Yo quería haceros un comentario sobre el caso de Paz, que ha comentado que ponía fomentos de la flor o el árbol de té y de camomila. ¿Vosotros lo habéis utilizado en fomentos? Bueno, yo te digo mi experiencia. Hay un producto que no sé si se puede decir marcas comerciales, pero hay un producto que ya en su composición, que es como un gel para aseo, que lleva camomila, árbol del té y lleva otra cosa más, no me acuerdo. Y se utiliza para el tema de las irritaciones, y los pacientes, sobre todo lo utiliza con la gente de las urostomías, con las personas que están urostomizados. Y la verdad es que va muy bien, va muy bien. Se puede dejar fomentando unos 3 minutos y después enjuagar, o se puede utilizar como un jabón de lavarte. Y la verdad es que estoy teniendo muy buenos resultados con este. Nosotros utilizamos también puntualmente aloe vera para las pieles que están un poquito eritematosas, que el paciente refiere o la paciente refiere escozor o una sensación como de picazón de la piel, pero que no hay pérdida de piel, ¿no? No hay solución de continuidad, pues calma mucho un poquito de aloe vera, si puede ser de la planta natural mejor, una pequeña capita que no gelificar muchísimo la zona del área peristomal, permitir que se seque, que en un minuto o así se mantiene seca, y después sobre ella adherir un dispositivo. Muy interesante, sí. Bueno, tenemos productos también como son los protectores cutáneos que se podrían utilizar también para aumentar esa adhesividad del dispositivo de una pieza. No sé si hay alguna pregunta en el chat, creo que no. Hola, sí que veo alguna que no sé, te la voy a decir a ver si la podéis contestar, ¿de acuerdo? Se me oye, ¿no? Sí. Mira, hay una pregunta de Marta Blázquez que nos pregunta que en el segundo caso de Rosa Acosta con la dermatitis y dispositivo de una pieza, si se cambia el dispositivo diariamente. Pues la verdad que no sé si Paz está hoy aquí, pero te diría que no te la sé contestar, porque esto no nos lo dijo. Entonces, si está Paz, que escriba en el chat si lo cambia a diario. Luego hay otra pregunta de María que nos pregunta... Perdona, pero de todos modos, yo, por ejemplo, si a mí fuese mi caso, si se pudiese dejar 2 días, yo la dejaría 2 días. Date cuenta que ahí no se... Yo Entonces, creo claro, que la sí, debe, yo creo que la claro, debe dejar, Mercedes, básicamente porque le pone pasta hidrocoloide, claro. y todas sabemos que la pasta hidrocoloide, como la saques en menos de 24 horas, la mitad se te queda pegada a lo que es de la piel. Con lo cual yo creo que la deja más, ¿eh? Controlando el deterioro en sí del dispositivo, que no deja de ser un dispositivo de una pieza
que bueno, que el dispositivo de una pieza tiene indicación 24, 30 y pico horas, pero que además por ahí lo que sale no son heces, con lo cual el tema del filtro para los olores no va a ser un problema. Yo creo que un poco dependiendo de la integridad del dispositivo. Entonces, si se, yo personalmente, si lo pudiera dejar 2 días, lo dejaría, en este caso. También es verdad que usan el anillo, ¿eh? Entiendo que también para dejarlo más tiempo. Más tiempo, Igual claro. yo diría que sí, que más de 24, incluso más de 48, Claro, lo que dice un poco Mercedes, ¿eh? Hasta que la integridad, yo diría 48 o 72 horas, pero no te lo puedo asegurar porque no es nuestro el caso. Entonces, Tenemos una pregunta también que Bueno, nos la verdad dice, que sí. perdón, María que nos pregunta si para abdomen abultado es mejor convexo. Bueno, eso depende, ¿no? Si el abdomen si simplemente es una persona que es un poco gruesa y que no tiene un abdomen, lo que nosotros llamamos masa tensión, que se puede amoldar un poquito más, pues podría ponerse un dispositivo convexo con un cinturón. Pero si estamos hablando de un abdomen un poquito más rígido, el típico señor pues con eso, con un abdomen globuloso y más rígido, pues un dispositivo que se pueda amoldar a esa forma que no es plana, siempre será mejor que un dispositivo convexo que siempre es un poquito más rígido. Además, la Recuerdo que convexidad tiene que ver con si el estoma está invaginándose o está hundiéndose, no tiene que ver realmente con la forma del abdomen. La función de la convexidad es para protruir una ileostomía que se está quedando plana o una colostomía que ya la han confeccionado a lo mejor plana y se está empezando a invaginar. No tiene que ver con la forma del abdomen. Además, yo totalmente de acuerdo. quería decir con respecto a esto que cuando hablamos de pliegues, hablamos de irregularidades en torno al estómago, siempre se nos viene a la cabeza las convexidades para solucionarlas, pero precisamente, por ejemplo, he tenido esta mañana un caso de un señor que justo por un pliegue que iba en dirección al ombligo es donde tenía el problema y lo que se adaptaba perfectamente era una bolsa de una pieza porque la flexibilidad y la adaptabilidad que tiene una bolsa de una pieza nos permite entrar en estos pliegues que algunas veces con las convexidades ni con relleno los acabamos de solucionar. Y, por ejemplo, de un uso de 2 piezas he pasado a una pieza justo por ofrecerle esa flexibilidad y ver si conseguimos adaptarnos justo a ese pliegue y a esa hendidura que tiene en dirección al ombligo. Que siempre pensamos en lo contrario, pero que yo muchas veces soluciono el problema de las irregularidades en torno a los estomas precisamente con bolsas de una pieza. Yo ya en relación a esto que dices, he hecho lo mismo. O sea, tenía un señor que no es que estuviera invaginada ni estaba protuidita, o sea, estaba normoprotuida. Lo que pasa es que la tenía entre las costillas, justo, ¿no? En la caja torácica, justo debajo de las costillas. Claro, el señor se ha adelgazado y decía, es que se me clava el dispositivo. Digo, bueno, pues intentemos las de una pieza. Entonces, claro, el señor cuando se la puso dice, es que no noto nada. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Siempre de aquello, vamos a probar. Pero realmente es eso, dices, mi mente se iba hacia una convexidad. Tengo que reconocer que mi mente iba a una convexidad. Y he pensado, bueno, venga, vamos a probar una pieza. Y bueno, ya os diré en próximas. Gracias. Bueno, Tenemos otra pregunta de... Ay, perdona, sí, Chus. de Maika. Sí, Maika. Maika pregunta si sería aconsejable siempre en ileostomías planas utilizar un anillo moldeable o como preventivo. ¿Vosotras qué opináis? Yo tengo que reconocer que si son ileostomías de débito más bien semilíquido, líquido, semivasto, yo sí les pongo el anillo moldeable debajo Yo para también, proteger la piel. yo Sí. también, de primera, sin esperar a que se fugue, de primera el anillo de barrera, sí. Porque para mí, ¿no? Como puedes abrazar más el estómago, protege más la piel. Entonces, yo sí. Perfecto. Se nos había quedado una más antigua, Chus, de Yolanda, que nos preguntaba, yo creo que lo habéis contestado, pero bueno, le contestamos a ella. Nos dice, hola, en un paciente joven ileostomizado con ligero hundimiento de piel periestomal derecha y un prolapso,
¿utilizaríais un dispositivo de una pieza? El caso de Mercedes así lo ha mostrado, es ideal. Mm, Creo que el mm, propio caso en sí responde a la pregunta, ¿no? mm. Sí, yo creo que sí, o sea, que muchas veces, a ver, hay que valorar también cómo tiene el estoma, pero que muchas veces en estomas planos, como hemos dicho antes, y sobre todo en estas pieles periestomales que tienen pliegues, yo he utilizado los dispositivos de una pieza, se adaptan fenomenal y no hemos tenido complicaciones. Aquí si ella quisiera, por aquello de probar, puedes ponerlo o directamente, ¿no? Como Mercedes, o con un disco de resina plano para que te rellene ese tramo un poquito de hendidura, pero eso puedes hacer las dos pruebas y entonces lo que le funcione mejor. De todas formas, en cualquier caso, generalizar es dificilísimo, porque cada persona tiene unas circunstancias muy particulares, la forma de su abdomen, si tiene vello en el abdomen o no, cuál es su red social, qué tipo de limitaciones puede tener físicas, em, cuál es su pH, si tiene algún tipo de afección dermatológica, si tiene psoriasis, si tiene vitíligo, si está con quimioterapia, en fin, hacer generalizaciones en general es Sí, muy, muy difícil. Sí, sí, yo creo que lo importante es elegir el dispositivo que mejor se adapte tanto a la anatomía como al estilo de vida, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En momentos, pues todos los momentos del día que tenga el paciente, o incluso pues optar a distintos dispositivos que pueda tener en la receta electrónica, porque como habíais dicho vosotras, es que cada momento del día es diferente, entonces yo creo que poder utilizar distintos dispositivos, yo creo que le da al paciente muchísima más seguridad y aumenta su calidad de vida. por supuesto. Luego también, ¿no? No sé si vosotros tenéis algún paciente que en temporada de invierno-otoño usa 3 piezas y en verano las de una pieza, porque al llevar la ropa más ligera te dicen, no, no, en invierno así solo me cambio la bolsa, es más rápido y no tengo que pensar. Y en verano no, en verano los de 3 piezas. Digo, mira, otoño, invierno, primavera, verano. Que es lo que vienes a decir, ¿no? Que no siempre tienen que usar Sí. el dispositivo a vida y siempre el mismo. Está bien que puedan cambiar. Ujú. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que, bueno, que yo creo que con esta webinar hemos planteado cosas, mitos o creencias que nosotras pensamos. O miedos, porque muchas veces lo que hemos hablado, que son miedos, ¿no? Que ahí no voy a probar con un dispositivo una pieza por si, pero yo creo que los dispositivos de una pieza son una alternativa muy buena para estos casos a veces complicados que tenemos, sobre todo de pliegues, y que tenemos que dar al paciente la opción también de elegir. O sea, yo, bueno, en mi caso es verdad que parecemos, me decía un paciente, la señorita de Avon, ¿no? Es que me pones todas las bolsas y a ver qué elija. Pues yo creo que al paciente hay que decirle todo lo que tenemos y que sea también él el que elija. Bueno, pues nosotros le podemos orientar, pero yo creo que hemos demostrado también que los dispositivos de una pieza son útiles en todos los momentos. Bueno, habrá esto más complicados o cuando tengamos alteraciones de la piel periestomal que tengamos que utilizar dispositivos de dos. Pero vamos, yo creo que es una opción perfectamente adecuada y que se podría utilizar igual que los dispositivos de dos piezas. No sé lo que pensáis vosotras. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, hay veces que ya no les das la opción, por lo que tú dices, porque pues por heridas, por deficiencias, no es el momento, pero si tienen la opción y tienen la posibilidad, porque tú ves que eso, si tú ya sabes que no va a funcionar, no se lo vas a dar, porque sabes que vas a ir hacia atrás en el peldaño de la confianza del paciente, ¿no? Con las fugas, pues tú ya no se lo vas a dar. Si tú ves que hay posibilidades que funcione, es, yo creo que obligado de nuestra parte, ¿no? Por nuestra parte, darle todas las opciones para que sea él el que elija, puesto que es él el que lleva la ostomía las 24 horas del día.
Entonces, él es el que tiene que elegir qué clase de dispositivo quiere llevar y cómo quiere que sea su vida, ¿no? Con su dispositivo. Entonces, para mí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. No sé las compañeras qué dicen. Sí, lo que es verdad es que nosotros somos un país de los pocos, por lo menos de la Unión Europea hasta donde soy conocedora, en los que no tenemos ni limitación de tipo de dispositivo, ni limitación de frecuencia en las recetas de dichos dispositivos. Y eso es algo de lo que no llegamos a ser conscientes, porque en otros países de la Unión Europea y además perfectamente desarrollados, si al paciente se le confecciona una colostomía, solo tienen acceso a bolsas cerradas y solamente a 2 cajas al mes, que puede ser una de una pieza y otra de 2 piezas, por ejemplo, o una de una pieza convexa o plana y otra de 2 piezas convexa o plana, pero solo 2 cajas al mes y cerradas. Como esa colostomía sea transversa o ascendente o tenga un alto, sea de alto débito por lo que fuera, porque está con ciclos de citostáticos o por lo que fuera, pues imaginaros lo complicado que tiene que ser, porque es que tienen literalmente que limpiar esa bolsa y reutilizarla, que es lo que hacen. Aquí no tenemos limitación en cuanto a frecuencia en la receta ni en cuanto a tipo de dispositivos. Podemos en una ileostomía recetar una bolsa abierta o cerrada y en una colostomía una bolsa abierta o cerrada. O una ileo de súper alto débito puntualmente podemos recetar una bolsa para uro, por ejemplo, para una urostomía, ¿no? Con grifo. No somos conscientes un poco de la posibilidad que tenemos. Deberíamos de aprovechar esta situación, no cerrarnos, ofrecer varias posibilidades, como decía la compañera Rosa también, ofrecer varias posibilidades y no solamente eso, sino recetar distintos tipos de dispositivos según para cada ocasión, porque se le puede dar salida a varios de ellos. Vamos, yo seguramente utilizaría más de un tipo de dispositivo. Yo querría tener 2 o 3 diferentes para según qué situaciones. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Yo, de hecho, ayer tuve un paciente que tiene una colostomía, está en tratamiento ahora actualmente con quimio y, y me pidió que por favor le metiera el cirujano en la receta también bolsas abiertas, porque ahora mismo pues estaba con las heces más líquidas y entonces no daba abasto a cambiarse. Entonces sí que es verdad que es importante que el paciente pueda optar pues eso, a tener distintos dispositivos. Y como tú comentas, yo sé que en otros países es cierto que está limitado, o sea que te ponen, pues según tengas una ileostomía, una colostomía, tienes este número de bolsas al mes. Y si no llegas, o te los compras tú, o bueno, pues te tienes que buscar la vida. Yo solo Es así, espero lo que lo tienen que que pagar, quiere lo tienen que comprar y lo tienen que comprar de su propio bolsillo y lo tienen que pagar fuera de receta. Incluso me consta en una reunión en la que participé hace no mucho en Bruselas, de Federación de Defensa de Pacientes, me consta que hay incluso hasta, hablaban compañeros estomaterapeutas de otros países de la Unión Europea, hablan de tráfico de dispositivos. Es decir, cuando un paciente fallece o si un paciente necesita menos bolsas de esas 2 cajas que tienen recetadas al mes, las venden a un precio más económico que si las pagaras directamente en las farmacias. O sea que estamos muy bien situados a nivel europeo y deberíamos de aprovechar esta situación. Perdona, Mercedes, te la había cortado. No, decía que yo solo espero que en este webinar no haya ninguno de los que hacen estas leyes. A ver si se les va a ocurrir ahora ponernos limitaciones. A poner un tope. Bueno, siempre podremos vender nuestras bolsas en el Wallapop. Bueno, yo creo que no hay ya ninguna pregunta en el chat, ¿verdad, Nuria? No sé si vosotras tenéis alguna pregunta o queréis decir algo. ¿No? Creo que ha ido muy bien el webinar. De momento no han entrado ya más preguntas. No, no lo he montado. Eso es que lo Bueno, hemos pues dejado daros las todo muy gracias. claro. Solo Es que quería eso es así. Está todo clarísimo.
decirles a todos, sí, porque la verdad es que ha habido bastantes comentarios en buen sentido del webinar. Solo decir que la sesión está grabada y que la vamos a enviar mañana por mail a todas las personas que han asistido hoy al webinar. Bueno, pues daros las gracias a todos por haber participado. Nuria, muchísimas gracias por estar ahí con este soporte. Y bueno, pues nos veremos en otra, espero, porque así podemos... Yo se la tiro a Xavier. Sí, Así yo me había escondido pues porque podemos... ya no me tocaba a mí. Sí, hola, Chus. Me había escondido porque no me tocaba a mí comentar, porque yo no soy estomoterapeuta, obviamente, y no quería intervenir, pero vamos, que aquí estoy. Por descontado, que haremos más. Seguiremos buscando temas interesantes, haremos más, Eso. porque la verdad es que estoy muy contento y pienso que ha valido mucho la pena. Muchas gracias, porque ha estado muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Sí, perdona, Gracias a Nuria, las sigue, compañeras. Bueno, que muchas gracias a todas. Solo comentaros eso, que están diciendo gracias, 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 que ha sido una sesión muy interesante y os lo quería compartir con vosotros, con vosotras, que bueno, el agradecimiento de los asistentes, ¿no? Bueno, Muchas muchísimas gracias gracias a por todos los darnos asistentes. este ratito de su vida a Hasta otra. nosotros. Venga, Sí, gracias. sí. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Gracias.